medio del Evangelio para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie los viera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 2 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolos les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos revela cómo Jesús da una gran enseñanza, lo cual ocurre pocas veces en el Evangelio de Marcos, en el sentido de que este Evangelio, que es el más corto y es el primero que se escribió, muestra muchas acciones de Jesús, pero pocos discursos, pocas predicaciones. Y este es uno de los 3 momentos de enseñanza que el evangelista Marcos muestra, que es sumamente importante porque Jesús, cada vez que se sienta, en la iglesia esto se llama hablar ex cátedra, cuando el Papa dice algo que es dogmático, es decir, una verdad absoluta de fe o de moral, porque proviene de Dios. Entonces, cuando Jesús se sienta es porque va a decir algo sumamente importante para nuestra salvación, para nuestra santificación, para nuestra redención, para nuestra purificación de los pecados, la sanación de todas nuestras dolencias físicas, espirituales, etc. Y no solamente se sienta, sino que llama a los 12 y les dice: el que quiera ser el primero o el más importante, que se ponga en el último lugar y sirva a todos sus hermanos. Aunque en realidad dice, debe hacerse el último de todos y ser el servidor de todos. Entonces esto está muy relacionado con la misión de Jesús, porque el Señor dice: yo no he venido a ser servido, a buscar mi interés, mi provecho, sino a servir y a dar mi vida por la salvación de muchos. Ser cristiano entonces significa ser servidor. Amar a Jesús significa seguir sus pasos
y Él es el siervo doliente, como dice Isaías en el capítulo 51 y 52, es un servidor sufriente, porque poquito antes Jesús les enseña a sus discípulos que su tarea, la misión servidora, es pasar por la cruz, el Calvario. Jesús en realidad vino a servir de muchas maneras. Con su predicación, con su sabiduría, con sus consejos, nos ayuda. También con sus milagros, con el perdón, con tantos gestos de amabilidad, de bondad, con tantos buenos ejemplos. Pero el principal servicio de todos es tomar la cruz, subir el Calvario, ser humillado, sufrir toda esa humillación tan grande y ofrecerla por amor. No renegar de ese dolor, sino ofrecerlo con cariño para salvarnos a todos nosotros. Ese es el servicio de Jesús. Es un servicio muy amoroso, ¿no? Esto uno lo ve en la naturaleza, cuando los padres protegen a sus hijos. Por ejemplo, lo que hace una mamá, por instinto natural, de darle leche materna a su hijito recién nacido, es un servicio maravilloso y es un signo de cómo Jesús nos sirve a nosotros. Cuando uno adora al Santísimo los días jueves, lee una poesía que inventó Santo Tomás de Aquino, que llama a Cristo el pelícano piadoso, porque se dice que los pelícanos, padres, cuando ya no tienen alimento para dar a sus hijos, se picotean su propio pecho y les dan a beber de su sangre a los pelícanos chiquititos, los hijos, para que no se mueran. Entonces Jesús es el que dejó que se abriera su corazón para que de ahí saliera la sangre y el agua que dan origen a la iglesia, ¿no? Porque el agua que brota del corazón de Cristo es el agua de nuestro bautismo. La sangre que sale de ese corazón es la que nos limpia de nuestros pecados, es la que nos santifica, la que nos convierte en hijos de Dios. Entonces, es así como nace la iglesia. En Génesis dice que el Señor tomó de la costilla, del costado de Adán, y de ahí formó a la mujer, que es su esposa. La esposa de Cristo es la iglesia que nace de este corazón abierto, traspasado de Jesús. El Señor espera que sus discípulos y nosotros entendamos esto. Es bien difícil entenderlo. Lamentablemente, los últimos 2 años no hemos podido celebrar bien la Semana Santa por la pandemia. Pero el Viernes Santo es el día, yo diría, más conmovedor de la Semana Santa, porque es ahí cuando Cristo entrega su vida por nosotros en el Calvario. Pero la verdad es que en el momento más duro, a las 3 de la tarde, viene poca gente a celebrar a Jesús. Es cierto que más tarde, años anteriores, cuando celebramos el Vía Crucis, va mucha gente a vivir este momento bonito del Vía Crucis. Y también lo encontramos impresionante, pero es más fuerte a las 3 de la tarde, porque es la hora en que murió Jesús, en que Él entregó su espíritu al Padre, y antes nos dio el perdón y nos dio a su madre como herencia de amor, nos salvó desde la cruz. Y Él espera también que nosotros comprendamos que ese es el camino que nos está reservado a los que queremos seguirlo de cerca. Pero es muy difícil entenderlo. Entendemos, por ejemplo, que hay que ser buenos. Seguir a Jesús, claro, los discípulos decían, significa cumplir los 10 mandamientos. Es cierto eso, pero no basta para ser cristiano. Jesús dice, ustedes tienen que ser pequeños, ¿no? Tienen que ser pequeños. Eso es lo que les dice cuando se sienta. El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos, el servidor de todos,
Toma un niño pequeño y dice: el que recibe a un niño como este me recibe a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y un niño simplemente se deja llevar por sus papás. Puede ser un poco desordenado, un poco espontáneo, un poco bullicioso, pero siempre un niño se va a donde lo lleva o lo guía su mamá o su papá. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros, que nosotros nos dejemos llevar por Él. ¿Y a dónde nos quiere llevar Jesús? Bueno, por esta puerta estrecha, que es la cruz. Es el camino angosto, el camino que lleva a la salvación, pero que lamentablemente muy pocos cristianos lo siguen, porque es muy difícil tomar la cruz. Y eso es lo que hay que hacer. El que quiera ser mi discípulo verdadero, tome cada día su propia cruz, así como yo la tomé. También ustedes deben guardar amor por su cruz. El sufrimiento no es una maldición. La cruz, los dolores que debemos sobrellevar en la vida por cualquier motivo, nos sirven mucho si nos unimos a la cruz de Cristo. El sufrimiento es un tesoro, entonces, porque nos podemos unir a la cruz de Cristo y salvar nuestra alma y la de tantas personas que amamos. Ese es el camino. Pero los discípulos y nosotros no queremos escuchar eso. No queremos que nos digan que para ser cristiano hay que sufrir, hay que tomar cruz. No, nosotros queremos ser felices en este mundo. Nos gustaría que Cristo nos haga caso en todo lo que le pedimos, como un buen viejito pascuero. Pero eso significa que no somos niños, que nos cuesta confiar en Él, que no tenemos fe suficiente para dejar de lado nuestro ego, nuestro yo, que siempre tiene muchas razones, muchas justificaciones para finalmente imponerse, ¿no? Para hacer lo que uno quiere, pero no lo que Dios quiere. Entonces, ser servidor significa, según Jesús, imitar el ejemplo del niño, y el mejor ejemplo es María Santísima, porque ella, cuando recibe la orden de Dios por medio del arcángel Gabriel, dice justamente eso: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí la voluntad de Dios. Eso es ser niño, eso es ser servidor, querer hacer la voluntad del Padre Eterno y no nuestra voluntad enferma, que siempre se impone. Y ser pequeños entonces es al mismo tiempo tomar la cruz, porque a todos nosotros nos cuesta mucho servir, buscar el bien del prójimo. Eso significa humildad, significa morir a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, mordernos la lengua para no hablar mal de nadie, para no injuriar, para no mentir. Ser honestos significa morir al propio interés. Ser puro de corazón es cuidar la mirada, cuidar los pensamientos, cuidar todos los mandamientos. No matar, no estar de acuerdo con la cultura de la muerte, aunque sea ir contra la corriente, ¿no? Que hoy en día aboga a favor de la muerte como una solución para que unos pocos sean felices. La muerte de los niños antes de nacer, la eutanasia está cada vez más aceptada en la sociedad porque es una solución fácil. Los pequeños, los que no pueden defenderse, que se vayan luego, quedamos los fuertes. Pero ese, lógicamente, que no es el camino de Jesús. El camino de Dios es servir al débil, ayudar al que necesita, proteger al que no lo está pasando bien. Y eso significa seguir el ejemplo de Cristo. Y eso significa dejar de lado mi voluntad, mis ganas de pasarlo bien, mi orgullo, mi deseo de tener prestigio, de hacer cosas que llamen la atención y ponerme al servicio de mis hermanos. Eso es tomar la cruz. Ese es el camino que lleva a la redención, a la vida eterna. Tal vez no significa, entre comillas, pasarlo bien según los criterios del mundo, pero el que tiene a Jesús en su corazón, el que tiene la mansedumbre de perdonar las ofensas, de servir, de ayudar, siempre, a lo mejor nadie
lo va a considerar una persona muy exitosa, ¿no? Un gran triunfador según el mundo. No es un poderoso, no es un famoso, no es alguien que está haciendo fiesta todo el día, pero es alguien que tiene paz en el corazón, porque tiene a Cristo, y quien tiene a Dios, nada le falta. Y esto se nota porque los frutos que produce quien sigue al Señor son frutos de bondad. Como dice Santiago en la segunda lectura, la sabiduría de Cristo es pura, pacífica, benévola y conciliadora, misericordiosa, dispuesta siempre a hacer el bien, imparcial y sincera. Es como dice Jesús, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Ellos son los dueños de esta nueva tierra y nuevo cielo que Jesús va a fundar cuando vuelva. Pero ya en este mundo goza la bienaventuranza, la alegría verdadera de vivir en Cristo. Mientras que cuando buscamos solamente nuestro interés o nos dejamos llevar por el egoísmo, el egocentrismo, producimos malos frutos, ¿no? Santiago lo refleja así. A nuestro alrededor hay peleas, hay discordia, hay rivalidad, producimos desorden y toda clase de maldad. Porque estamos lejos de Dios, no se transmite en nosotros la presencia del amor de Dios, sino del espíritu diabólico de la discordia. Vamos a pedir entonces en esta misa a la Virgen Santísima que nos ayude a ser humildes, a ser niños y dejarnos tomar de la mano de ella y de San José para caminar donde Cristo nos lleva, aunque sea la cruz, pero es una cruz que nos une al crucificado y en Él queremos vivir. En Él encontraremos la paz y en este mundo encontraremos el sentido verdadero de nuestra vida, que estamos llamados a ser hijos de Dios y a vivir permanentemente en su Espíritu Santo. Así sea. Amén.